Bienvenidas y bienvenidos a Ciencia Bio. Somos una plataforma educativa creada por una red comprometida de científicos latinoamericanos con el propósito de compartir conocimientos y experiencias de una manera efectiva y profesional. La capacitación que brindamos a través de nuestros seminarios, cursos y talleres han tenido una aprobación total por parte de la comunidad científica, y nos alegra que seas parte de este proyecto. Tenemos más de 50 cursos y talleres virtuales activos, y también ofrecemos capacitaciones de manera presencial en la Ciudad de México con nuestros cursos experimentales. Conoce todos nuestros medios de difusión en donde compartimos con toda la comunidad científica, libros, seminarios web, cursos y talleres gratuitos, infografías, notas de interés, publicaciones de difusión, proyectos y más. Gracias por ser parte de Ciencia Bio. Hola, hola, buenas noches. Un saludo a toda la comunidad que nos sigue en redes sociales, a esta iniciativa que es Ciencia Bio y a los seguidores de esta página que se llama Bioquímica y Biología Molecular, en la cual, como saben, con cierta regularidad, nos gustaría que cada martes, pero con cierta regularidad proyectamos seminarios web muy interesantes relacionados con temas de bioquímica y biología molecular o afines, ¿vale? Hemos tenido ahí seminarios muy interesantes, de temas muy diversos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos otro tema muy interesante, que es justo el tema del cannabis. Bueno, y para eso tenemos con nosotros a un experto, el doctor Ángel Flores Alcántar. Y bueno, les platico un poquito del doc, ¿vale? Antes de que empiece su presentación. Bueno, el doctor es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde estudió biología, tiene maestría y doctorado del posgrado en ciencias bioquímicas por el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Tiene experiencia en diferentes áreas del ámbito científico y académico que incluyen la biología del desarrollo, la epigenética, la microscopía, moléculas de interés biotecnológico e inmunología por más de 10 años. Es egresado también del Diplomado Internacional de Endocannabinología por la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide de la UNAM, académico del Instituto de Biotecnología de la UNAM en el área de investigación biomédica básica, cofundador y director de la empresa social y solidaria Instituto Biocana. Actualmente se especializa en investigación y desarrollo de la cadena del valor del cannabis medicinal, así como su aplicación en enfermedades crónico-degenerativas. También es miembro del Comité Técnico y Científico de la Asociación Civil Paz, Tierra y Libertad, Guadalupe Victoria, miembro de la Sociedad Mexicana de Medicina Cannabinoide, miembro de la Sociedad Latinoamericana Interdisciplinaria de Cannabinología, miembro Comité Técnico y Científico de NODES, Morelos Social y Solidario, presidente de la Asociación Civil, Red de Personas y Organizaciones Afines al Cáñamo y Cannabis, con sede en Cuernavaca, Morelos. Bueno, pues después de leer esta impresionante semblanza, Doc, pues nos queda muy claro que, que este tema es lo tuyo. Bueno, les platico un poquito de cómo nos conocimos. Justamente fue en un simposio ahí en el Teatro Morelos en Cuernavaca, que tenía que ver con temas de cannabinoides, bueno, de medicina cannabinoide, y bueno, pues en general nos ha llamado mucho la atención todo el desarrollo que se está haciendo con respecto al tema, y esa es la razón por la que conocemos al doctor Ángel, que en realidad pues es de los personajes que ha liderado justamente estos temas de investigación en torno a esta planta. Doctor, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Marcos, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a toda la comunidad de Ciencia Bio por conectarse. Un placer, como siempre, compartir con ustedes. Siempre el conocimiento es divertido. Así es. Oye, Doc, y por cierto, está próximo otro simposio, ¿verdad? ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Claro que sí. Viene segundo simposium, la edición de diálogos sobre cannabis. Va a ser, esta vez tenemos la colaboración. Voy a poner el flyer un poquito, no sé si se Claro. alcance a ver, si se vea. Es una colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a través de su Centro de Investigaciones en Biotecnología. Vamos a estar en el auditorio principal, que es el Emiliano Zapata, y tenemos temas bastante diversos, desde derechos humanos y cannabis medicinal,
asociaciones civiles que tienen que ver con el cannabis y el cáñamo, el cultivo, que es uno de los temas bastante recurrentes en todos los foros, estudio de variedades y cómo se cultiva en invernadero, extracción de moléculas bioactivas, metabolómica, el cannabidiol, que es la molécula preferente que se puede comercializar. Viene el doctor Luis David Suárez, que es un experto endocannabinólogo, y él va a hablar del sistema endocannabinoide. También viene, bueno, a mí me toca esta vez platicar de la modulación del sistema endocannabinoide, y de Guadalajara vienen unos compañeros de una asociación civil de pacientes que utilizan cannabis, y la idea es que hable de cómo ellos pueden modular el sistema endocannabinoide no solo con los fitocannabinoides, sino con otras cosas, ¿no? Y una médica experta que nos va a hablar sobre cómo maneja ella a los pacientes que quieren incluir en su medicación el cannabis. Y básicamente ese es de lo que se trata nuestro simposio. Por aquí les dejo, por aquí está el link de registro. Si nos hacen favor los compañeros de compartirlo, estaría genial. Tiene un costo de recuperación porque pues esto es asociación civil y es complicado a veces reunir los fondos suficientes para poder hacer un evento de esta magnitud. Efectivamente. Ahorita compartimos el link aquí Claro que sí. en la descripción del video, bueno, en uno de los comentarios de este video. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Te dejo con la audiencia y bueno, pues vamos a escuchar un poquito de este tema tan interesante. Pueden hacer sus preguntas, escríbanlas aquí en los comentarios de este video y al final se las haremos llegar al doctor con mucho gusto. Gracias, doc. Gracias a ti, amigo. Pues buenas tardes a todos, buenas noches a todos. Vamos a platicar un poquito de cannabis y uno de los temas muy importantes y que más ha tenido auge es su empleo para combatir el dolor, ¿no? Hoy vengo representando el Instituto Biocana, gracias a OpenLab y a Ciencia Bio por invitarnos. Yo soy Ángel Flores, aquí está mi red social profesional, por si me gustan seguirme, ahí vamos poniendo cosas relacionadas al tema. Y bueno, para empezar, me gusta siempre hablar sobre los conflictos de interés que podemos tener, sobre todo en este tema que es en el auge, ¿no? Como bien lo dijo el doctor Marcos, pues soy investigador académico de la UNAM. Sin embargo, este proyecto que tiene que ver con la medicina canábica y demás, no está directamente relacionado con mi labor académica en la máxima casa de estudios. Sí está relacionado pues con el Instituto Biocana, que es nuestra sociedad cooperativa, con el colectivo Guadalupe Victoria, con una organización de economía social y solidaria que es el Morelos, el NODES Morelos, y la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, ¿no? Que es un grupo de expertos y de pacientes y aficionados al tema del cannabis medicinal, que nos reunimos cada cierto tiempo para discutir y avanzar sobre temas diversos, ¿no? Desde la regulación, investigación, aplicaciones, etcétera. Entonces, desde esta perspectiva es de donde les voy a hablar hoy. Y bueno, lo que yo les quiero comentar es que hoy no venimos a hablar ni de churros, ni de déjenme poner mi puntero, ni de gallos, ni de toques, ni de porros, ni de joints, ni de hierba. Hoy venimos a hablar de otra cosa muy diferente. No es la parte de uso adulto, es la parte de uso medicinal. Sin embargo, no estamos peleados con todas estas acepciones al uso adulto, mal llamado lúdico, ¿no? Porque pues si algo fuera lúdico, el alcohol es lúdico y no se dice ingesta de alcohol de uso lúdico, ¿no? Uso de alcohol, uso de tabaco, uso de cannabis. Cualquier persona adulta puede tener acceso a ella ahora con las nuevas reglamentaciones. Sus acepciones, pero se puede usar. ¿Qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a ver 4 temas nada más porque tenemos poquito tiempo. Uno de ellos es ¿qué es el dolor? Vamos a tratar de ver de manera muy general la fisiopatología del dolor para entender cómo el cannabis nos puede ayudar a través de la modulación del sistema endocannabinoide, que es un mediador de la homeostasis. Ahorita vamos a desarrollar cada uno de los temas y al final vamos a abordar el cannabis como una planta medicinal que últimamente está en tendencia. Entonces, para empezar, pues tenemos que partir de definiciones. Y una de las definiciones más bonitas y más interesantes del dolor es, bueno, hay 2. Una es la de la OMS, que es del 2020, de la Organización Mundial de la Salud, porque todo el mundo hemos sentido dolor. ¿Cómo lo defines? Pues cada quien define su dolor de acuerdo a lo que está sintiendo o a lo que está pasando en ese momento. La OMS decidió hacer una
una definición muy simple, que es una experiencia sensorial y emocional que generalmente es desagradable, cuyo origen puede ser un daño tisular real o potencial. Y básicamente es cierto, pero también hay otras cosas que están alrededor del dolor. No solo es el daño real o potencial, también es una experiencia angustiante que tiene distintos componentes. Obviamente el componente emocional y sensorial que tiene que ver con la respuesta de nuestro cuerpo hacia un estímulo. Otro es el cognitivo, cómo lo sentimos, cómo lo expresamos a través de nuestra corteza prefrontal. Y obviamente uno que casi nunca se toca, pero que es obvio, es el social. ¿Por qué? Pues una persona que tiene dolor definitivamente va a alterar todo su mundo, ¿no? Desde cómo interactúa con los demás, cómo se afecta a su familia, cómo afecta su relación con sus amigos, y en definitivamente todo eso te va aislando y te va generando un dolor de lo mínimo a lo máximo, ¿no? Dentro de la clasificación del dolor, nos platica nuestro profesor, uno de nuestros profesores, que pues es difícil ponerlo en cajitas, es difícil caracterizarlo. Sin embargo, de algún lugar tenemos que partir. Y hay 3 tipos de dolor, de acuerdo a su origen y de acuerdo a su intensidad. Uno de ellos, pues, es el dolor nociceptivo, que es un dolor agudo, que es consecuencia de un estímulo nocivo, una quemadura, un golpe, una afección, una infección en algún lugar, pues ese es un dolor nociceptivo porque tiene un origen, una respuesta y un final. Está por el otro lado el dolor neuropático, que en algún momento pudo haber sido desencadenado por un estímulo, sin embargo se mantuvo ese estímulo nocivo hasta generar un loop de dolor crónico, que lo vamos a ver ahorita más adelante, y se genera un dolor neuropático. Y actualmente existe otro tipo de dolor que le llaman el dolor nociplástico. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que no se sabe su origen, que no se detecta, que aún haciendo distintos análisis no saben de dónde viene el dolor, sin embargo el paciente refiere que tiene dolor. Y como nos dicen los profesionales de la salud, si alguien dice que tiene dolor, le debes de creer. ¿Por qué? Porque básicamente tú no sabes qué es lo que está pasando en su cognición, en su respuesta nociceptiva, que está sintiendo en algún lugar algo que no es normal. Y básicamente eso es los 3 tipos de dolor, pero si nos vamos más a los clásicos, también existen otras 2 clasificaciones, el dolor agudo y el dolor crónico. Si ustedes ponen en internet diferencia entre dolor agudo y crónico, la mayoría de los sitios les va a decir que un dolor agudo es un dolor que tiene un principio y un fin en un periodo de tiempo corto, y un dolor crónico es aquel que dura más de 3 meses. La realidad es que no es verdad. Hay todo un proceso diferente entre uno y otro estímulo que van a generar, pues básicamente, intensidades de sensaciones diferentes. Un dolor crónico, ahorita lo vamos a ver, es un dolor que son señales de alarma constantes mantenidas a lo largo del tiempo y ya no se quita. Y un dolor agudo, pues tiene un principio y un fin. Generalmente un dolor empieza en esta zona, que es con un estímulo, con un dolor agudo, pero que si se mantiene y no se atiende a tiempo, va transitando a lo largo del tiempo hasta generar un dolor crónico. Y si es difícil tratar un dolor agudo como un dolor de cabeza, en algunos casos, tratar una migraña, por poner un ejemplo, es complicadísimo. Muchas veces se necesita terapia integral, no solamente analgésico, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta toda esta diversidad de lo que generalmente nos sucede en respuesta a nuestro medio ambiente, generalmente estamos luchando contra la entropía desde que nacemos, ¿no? Hasta que nos morimos. Entonces, justamente todo esto tiene un principio y un fin, que son estímulos nocivos traducidos de alguna manera en dolor. Y ustedes me van a decir, ¿y dónde queda la inflamación? Porque el dolor inflamatorio no está en estas 5 distintas clasificaciones. Bueno, porque generalmente tanto el dolor nociceptivo como el dolor neuropático están acompañados de inflamación, que es una respuesta de nuestro sistema inmune a un daño real o potencial. También tiene ese sentido, ¿no? Entonces, básicamente el dolor es una sensación del sistema nervioso que está mediado a través de nuestro sistema inmune. ¿Y cuáles son las diferencias? Aquí les pongo claramente, 2 ejemplos, 2 esquemas de un dolor agudo de este lado
de su pantalla izquierda y de este lado un dolor crónico. Vamos a empezar por lo fácil, porque eso es lo interesante, ¿no? Un dolor, ¿cómo nuestro cerebro traduce un estímulo en una señal? Pues básicamente todo empieza a través de, vamos a hablar de un momento específico, de un tejido específico que es la piel. En la piel nosotros podemos hacernos daño a través de un golpe, podemos quemarnos, o sí, quemarnos por frío o por calor, dependiendo, o nos puede caer una sustancia que también puede ser corrosiva, ¿no? Y generar una respuesta de daño. Eso, cuando se lesiona la piel, pues básicamente, ¿qué es lo que sucede? Y me voy a acercar un poquito porque son esquemas súper chiquitos, pero no quería hacer una presentación tan grande. Pero entonces vamos a acercarnos aquí. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Cuando uno tiene algún daño, pues básicamente nuestras neuronas que están en nuestra piel, pues responden a ese daño a través de sensar moléculas que se liberan cuando, por ejemplo, te quemas a través de los receptores vainilloides, o liberas ATP cuando rompes tejido, y estos otros moléculas que están en las membranas de nuestras neuronas las van a sensar, y una vez teniendo el estímulo sensado de daño, pues ¿qué es lo que hacen? Mandan una señal. ¿Hacia dónde? A través de su axón. ¿A dónde van esas señales? Esas señales generalmente recorren todo el camino desde el lugar en donde nos hacemos daño hasta el asta dorsal de la médula espinal, que aquí está representada con este dibujito. Y aquí es donde llega la primera neurona, nos dice el profesor. El dolor, la señal nociceptiva y el dolor se puede traducir en dos neuronas, una que sensa el daño en el lugar de origen y la lleva hasta el asta dorsal de la médula espinal, y otra que es la neurona que va de la médula espinal hacia nuestro cerebro, y el cerebro es quien interpreta ese estímulo como dolor. Ahora, una vez que pasa el estímulo de aquí y llega a nuestra asta dorsal, aquí hay otra sinapsis, y esta sinapsis es muy interesante porque la transmisión de la señal del estímulo es a través de señales eléctricas y de entrada y salida de iones, generalmente iones positivos como calcio, hidrógeno u en este caso sodio. Cuando llega aquí, el estímulo permite que en esta sinapsis haya una liberación de neurotransmisores, y generalmente sean sensados. Este es un caso específico para glutamato. Este es un neurotransmisor muy típico de señales de dolor, que son sensados por estos mismos receptores, y a su vez, una vez que la señal que encontró el daño le dice a la segunda neurona, ¿sabes qué? Aquí hay un daño, necesito que le digas al cerebro que lo traduzca como una alarma, porque generalmente nos puede generar, si no lo detenemos, puede generar más daño. Entonces esta neurona entiende el mensaje y se lo lleva hasta el cerebro, en donde le dice a nuestra corteza somatosensorial, ¿sabes qué? Algo está pasando y tienes que traducirlo en dolor. Una vez que llega ahí, se va a distintos lugares del cerebro, como es el sistema límbico, que es la amígdala, el tálamo y el hipotálamo, que están en esta región de en medio de nuestro cerebro, en medio justamente de los dos hemisferios, y eso a su vez manda otra señal a la parte frontal de nuestra cabeza, que es nuestra corteza prefrontal, y es lo que nos diferencia de los otros animales, ¿no? Es lo que nos diferencia, nos dice el profesor, es lo que nos diferencia de poder sentir un atardecer bonito o de una buena música de los animales. Eso es los clásicos. Sabemos que también distintos animales pueden tener este tipo de respuestas. Y en el dolor agudo esto es lo que sucede. Hay daño, llega a nuestra asta dorsal, va al cerebro, y a través del tiempo ese daño disminuye, se cura, y entonces hay unas neuronas que bajan del cerebro que le dicen a esta región, ¿sabes qué? Fue suficiente, se acabó el daño, no hay más estímulo, se quita el dolor. Y esas son el circuito neuronal llamado OFF. Sin embargo, si eso se mantiene por el largo del tiempo, porque es una lesión fuerte, este circuito de apagado no entra en vigor, y se mantiene un circuito que le dice, vas a seguir sintiendo dolor hasta que ese estímulo nocivo desaparezca, y ese es el circuito ON. Es muy fácil esta parte, y eso es lo que sucede generalmente en el dolor agudo, ¿no? Por otra parte, cuando estamos hablando de dolor crónico, todo empieza o puede ser desencadenado también por un estímulo. Y vamos a centrarnos primero en esta parte. Si se dan cuenta, la complejidad entre esta neurona, donde es un solo daño, y hay solo sensa
ese daño en la piel, pues en un dolor crónico puede haber un daño inicial, sin embargo, aquí ya estamos hablando, ya estamos viendo todo un conjunto me voy a acercar, todo un conjunto de moléculas y de otros tipos celulares que empiezan a involucrarse para generar un loop de retroalimentación positiva de señales de dolor. ¿Y eso qué es? Bueno, está el daño, que pueden ser ATP o daño en la piel, como el daño en la piel a través del ATP, perdón, sensar el calor a través de los TRPV1 y demás. Sin embargo, una vez que sucede esto, al sitio donde está la lesión, ¿qué es lo primero que llegan? Bueno, todos sabemos que llegan las células del sistema inmune, ¿no? Todo nuestro arsenal que nos protege del daño para restaurar la homeostasis. Generalmente, ¿quién llega? Pues los macrófagos, unas células especializadas para detectar daño, mandar llamar al sistema inmune adaptativo, estas son innatas, a través de distintas moléculas, llegan los mastocistos, que están básicamente encargados de censar el daño y sintetizar moléculas que primero generan inflamación y a su vez traen otros tipos celulares como los linfocitos, los neutrófilos, etcétera, que van a disminuir o que van a ayudar a reparar ese daño. Si es un daño agudo, si es un daño crónico, estamos hablando de otra cosa y es a lo que vamos. ¿Qué moléculas se liberan en este circuito? Aquí donde está nuestro daño, seguimos con el ejemplo de la piel, y nuestra neurona. Bueno, pues básicamente los mastocistos, ¿qué es lo que liberan? Histamina, bradiquinina, prostaglandinas, todas estas moléculas desarrolladas, o bueno, cuyo efecto generan inflamación y además atraen otras células proinflamatorias y activan células que tienen que ver con el daño proinflamatorio. Y por el otro lado están los macrófagos, ¿qué es lo que sintetizan? Pues NGF, TNF-alfa y interleucina 1 beta, que también son moléculas que generan una inflamación y que generan una respuesta no solo de estos macrófagos y de estos mastocitos, sino también en la neurona, que nos va a transformar la señal de aquí del lugar de daño hacia nuestra asta dorsal, que es generalmente en donde llegan. Y si se dan cuenta, pues que aquí de tres distintos tipos de canales que sensan un daño en esta parte del dolor agudo, cuando estamos hablando de dolor crónico, ya no solo son esos 3 receptores que pueden, o ese tipo de receptores que pueden generar daño al tacto, a las quemaduras y demás, ya también hay otra serie de receptores que son capaces de identificar a estas moléculas proinflamatorias y decirle a la neurona, sabes que este daño no es pasajero, tienes que aumentar tu transmisión del impulso porque esto va más allá que un simple daño. Y eso es a través de distintos tipos de moléculas y de distintos tipos de señales, como el óxido nítrico, como son las prostaglandinas también involucradas en esta parte, y que aumenta la cantidad de señales a través del axón. ¿Y a dónde van esas señales? Pues obviamente aquí a nuestra asta dorsal, en donde generalmente está la segunda neurona que nos lleva a nuestro cerebro. Pero lo que sucede es que este impulso es tan fuerte que en el cuerpo de nuestra neurona, que está representado en esta bolita de acá, la neurona empieza a responder y a sintetizar también ella misma otras moléculas para aumentar la intensidad de la señal porque no está siendo resuelto este dolor. ¿Y qué es lo que sintetiza? Otro tipo de moléculas como la sustancia P o GCRP, que son moléculas involucradas no solo en llamar a más macrófagos, sino también en generar inflamación. Y eso lo hace de manera retrógrada. ¿Esto qué quiere decir? Que del cuerpo de la neurona que está aquí cerquita de la asta dorsal va a regresar o va a mandar moléculas por todo su axón hasta llegar al sitio de daño. Y aquí se va a liberar, está representado por estas bolitas naranjas y estas bolitas amarillas, y en donde estas mismas van a promover el reclutamiento de células del sistema inmune para aumentar la señal. ¿Esto qué quiere decir? Este es el primer inicio de un dolor crónico llamado una sensibilización periférica. ¿Por qué? Porque es en la zona neuronal o cerca de donde está el daño, ¿no? Ya sea músculo, piel, articulación, etcétera. Es una sensibilización periférica y ese es el primer paso que generalmente se da para promover un dolor crónico, para que un dolor se vuelva crónico. Ahora vamos al otro punto importante, que es qué es lo que está pasando entre la primera neurona
que sensa el daño, y la segunda neurona que manda la señal de dolor hacia el cerebro, pues está representado aquí. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Ok, ya una vez que las señales de esta parte llegan al asta dorsal, pues empieza a promover una liberación de neurotransmisores que tienen que ver con señales de dolor, como el glutamato, por ejemplo, pero también llega las moléculas sintetizadas por la misma neurona, como el GCRP y la sustancia P, que están representadas por acá. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues básicamente este es un loop inflamatorio también, porque se empieza a sintetizar en esta otra sinapsis óxido nítrico, derivados de la ciclooxigenasa 2 como las prostaglandinas y las bradykininas también en este, y entonces se genera otro loop de retroalimentación positiva para generar dolor. ¿Y qué es lo que sucede cuando ese loop se está manteniendo? Pues básicamente que se apaga nuestra vía de apagado está inactiva y se promueve mantener la señal del cerebro hacia esta región que tiene que quedarse prendido porque hay un daño tisular. Y a este tipo de loop negativo también en esta región a este loop positivo de mantener la señal de dolor en esta región se le llama la sensibilización central. Cuando ambos tipos de sensibilizaciones se mantienen y se consolidan, entonces, ¿de qué estamos hablando ya? Pues de dolor crónico. Y así es, si se darán cuenta, pues que hay un mundo de diferencia entre un dolor agudo como un dolor de cabeza o un golpe, a un dolor crónico que es mantenido en el tiempo. Nos platicaban en algunas de las clases de dolor crónico. No es lo mismo que una persona que tiene dolor, que tiene osteoartritis, se pegue en su rodilla, que una persona que no tiene el dolor. La intensidad de dolor entre uno y otro puede ser en órdenes de magnitud de 10 o 100 veces, ¿no? Dependiendo del paciente. ¿Por qué? Pues básicamente la manera en que percibe y expresa el dolor una persona que tiene este circuito de inflamación y de dolor prendido es diferente a un dolor agudo, ¿no? Alguien que no tiene una lesión. Resumiendo, ¿qué necesitamos o qué se interviene o qué interviene en el dolor? Nuestra corteza somatosensorial, que es la que está en esta parte de nuestro cerebro y que lo que hace es sensar en dónde nos está doliendo y en qué intensidad. ¿Qué otra? El sistema límbico a través del tálamo, hipocampo, amígdala, ínsula, que es lo que nos está generando una emoción, y eso está en esta parte de nuestro cerebro. Y posteriormente, la última parte del ciclo del dolor en el sistema nervioso central es la corteza prefrontal, que es quien nos hace tener o quien nos dice que tenemos una sensación dolorosa. Todo esto es muy complicado y se tiene que atender en distintas aristas. ¿Cómo lo hace un algólogo, que es el profesional de la salud que trabaja con el dolor? Pues lo hace a través de una serie de terapias complementarias. Por un lado, ataca la sensación a través de fármacos, técnicas como fisioterapia, acupuntura y demás para disminuir el circuito de dolor sostenido. Y por otro lado, ataca la emoción a través de psicoterapia, ejercicio y distracción. Recordemos que estos tres tipos de terapia, lo que generalmente nos promueve es la generación de endorfinas. Y las endorfinas son muy importantes para disminuir los umbrales, para aumentar los umbrales de dolor y disminuir la sensación nociva. Entonces, una buena terapia para una persona que sufre dolor crónico o un buen tratamiento es una combinación de distintas estrategias para que mejore su calidad de vida. El mensaje que quiero que se quede hoy aquí con todos ustedes es que el dolor no solo es un síntoma, puede ser una patología y debe de ser tratada desde distintos ángulos. Y en ese sentido, pues existe una escalera del dolor que fue originalmente diseñada para el tratamiento oncológico, pero que para el dolor neuropático, que es lo que nos ocupa en esta parte, dolor crónico, funciona bastante bien. Y hay una escalera de lo menor, que serían los antiinflamatorios no esteroideos. Ejemplos de esos es la aspirina, el ibuprofeno, ketorolaco, diclofenaco, etcétera, en los cuales, bueno,
pueden ser bastante efectivos para dolores agudos, pero para dolores crónicos generalmente no funcionan. La segunda línea de tratamiento son los opioides menores, como la codeína, hidroxicodeína y el tramadol. Si el dolor es muchísimo más fuerte, pues ya estamos hablando de morfina, fentanilo, oxicodona, metadona, que son opioides con un alto grado de dependencia, igual que los menores, pero bueno, es más seguro que te vuelvas dependiente de esos analgésicos cuando se trata de esta parte. Y una última técnica, una última estrategia de disminuir el dolor son técnicas invasivas. Básicamente es estar en el lugar donde se supone que está el origen del dolor e inyectar ahí fármacos, básicamente. U operaciones para disminuir el dolor, por ejemplo, en la osteoartrosis, lo que hacen es hacer operaciones para remover el cartílago y disminuir un poco la fricción entre las dos articulaciones, entre la articulación, perdón, y obviamente disminuir el dolor. Una de las cosas que es importante que quiero que quede claro aquí es que estos fármacos generalmente van acompañados de coadyuvantes, como los que les acabo de mencionar, de fisioterapia, aromaterapia, acupuntura, etcétera, etcétera, que ayudan a generar un sistema integral. ¿Y esto por qué es importante? Porque básicamente dentro de los coadyuvantes está el cannabis, o se pensaba que estaba el cannabis. Ahora se ocupa o se está reclasificando como un fármaco que puede disminuir el dolor de cierto tipo, porque no todas las personas que sufren dolor crónico son candidatas a utilizar fitocannabinoides. Básicamente ya vimos ahorita la fisiopatología del dolor, el dolor y la fisiopatología. Tenemos el sistema endocannabinoide como mediador de la homeostasis. Entonces ahora ustedes van a pensar, ¿qué tiene que ver esto que me acabas de contar con el cannabis, ¿no? Bueno, pues resulta que en el 95, no, en los 90, principios de los 90, se descubrió todo un sistema de comunicación celular gracias al estudio del efecto del cannabis en el humano y que se le llamó sistema endocannabinoide, ¿no? Y entonces, este sistema de comunicación intercelular es capaz de regular respuestas fisiológicas para mantener la homeostasis. Interviene a distintos niveles, a nivel inmune, a nivel endocrino y a nivel neuronal. En el dolor, como les acabo de contar, hay dos sistemas de estos que están muy involucrados, que es el neuronal y el inmune. Y allí tenemos representantes del sistema endocannabinoide. ¿Y quién es su representante? Bueno, son moléculas de origen lipídico que son sintetizadas solo en respuesta a un estímulo, que en este caso del dolor puede ser un estímulo nocivo. Esas moléculas se llaman endocannabinoides. ¿Quién detecta esas moléculas o esas moléculas de señalización? Pues unos receptores proteicos, que son proteínas de membrana acopladas a proteínas G, llamados receptores CB1 y CB2 los clásicos, aunque ahora se sabe que existen otros como el TRPV1, que está muy involucrado en la transmisión de estímulos de calor, pero también de dolor. También están involucradas enzimas biosintéticas, tanto de los endocannabinoides y enzimas que los degradan, ¿no? Entonces, básicamente hay 4 actores: moléculas de señalización. ¿Quién detecta esas moléculas de señalización, que son los receptores? ¿Quién sintetiza los endocannabinoides y quién los degrada? Ahora, los endocannabinoides, miren, son este tipo de moléculas lipídicas, son derivados del ácido araquidónico. Uno de ellos es la anandamida o el N-araquidonoiletanolamina, y el otro es el 2-AG o el 2-araquidonoilglicerol. Son los más estudiados. Existen estos otros, pero no los voy a mencionar tanto porque apenas se está tratando de dilucidar cómo funcionan. Estos dos fueron los primeros identificados y los que más se han estudiado. Y un dato curioso, la anandamida es una palabra derivada del sánscrito cuyo significado es placer pleno. Aquí hay una representación de lo que son los receptores CB1 y CB2 del sistema endocannabinoide, que son moléculas que atraviesan la membrana varias veces y que son capaces de desencadenar una respuesta a través de distintas vías de señalización para modular estímulos en las células. Esto es importante porque la anandamida generalmente se une preferentemente al CB1 y el 2-AG o el 2-araquidonoilglicerol
preferentemente al CB2, aunque puede regular alostéricamente a este otro. ¿Qué quiere decir alostéricamente? Básicamente que no se pega en el mismo sitio el 2AG de donde se pega la anandamida, y eso puede modular distintas respuestas. Ahora, ¿cómo funciona? Este es un esquema muy simple de básicamente todos los componentes del sistema endocannabinoide. De este lado tenemos las moléculas lipídicas, aquí están los receptores CB1 y CB2 representados, aquí está otro de los receptores no canónicos. Esta EMT es un transportador que lo que va a hacer es meter o sacar endocannabinoides dependiendo del estímulo. Estas dos enzimas, la NAP-PDLL y la diacilglicerol-lipasa, son las enzimas encargadas de sintetizar a partir de lípidos de la membrana, tanto la anandamida en el caso de la NAPE y el 2AG en el caso de la diacilglicerol, y las enzimas que los degradan, pues es la FAA, ¿no? Y la monoacilglicerol-lipasa, que lo que hacen es cortar estos dos endocannabinoides en moléculas más simples y así concluir, digamos, la señalización. También se ha descrito que hay factores de transcripción como los PPAR, específicamente PPAR gamma y PPAR alfa, que pueden responder a los estímulos, a las señales provocadas por la unión de los endocannabinoides a los receptores. Y esto es importante porque también tiene que ver en la modulación de distintas enzimas involucradas, no solo en dolor, sino también en la síntesis de lípidos, en lo que tiene que ver con el metabolismo de glucosa, pero ese es otro tema que en otra ocasión lo platicaremos. Ahora, ya sabemos más o menos cómo están las moléculas del sistema endocannabinoide en una célula. ¿Cómo actúan? Pues básicamente, como les decía, se sintetizan on demand, que quiere decir que dependiendo del estímulo van a ser liberadas. Y aquí hay un ejemplo muy clásico que es en una sinapsis. ¿Qué es lo que sucede? Pues básicamente que viene el neurotransmisor, por ejemplo, glutamato, es liberado en la sinapsis, y en la neurona postsináptica empieza a detectar esta señal. Cuando llega a un umbral, se prende la diacilglicerol-lipasa, por ejemplo, y empieza a sintetizar endocannabinoides que van de manera retrógrada. ¿Eso qué quiere decir? Que van de la parte de la neurona postsináptica a la presináptica. ¿Para qué? Pues para generar todo una vía de señalización que no vamos a entrar en detalle, para evitar que este neurotransmisor se siga expresando o se siga liberando, más bien, en el espacio sináptico, y detener la señal. Si es glutamato, puede ser dolor. De ahí que el cannabis, de ahí que el sistema endocannabinoide puede regular de alguna manera señales nociceptivas. Ahora, ustedes me dirán, esto está súper padre, pero ¿qué tiene que ver los cannabinoides con esto? Pues básicamente que en estos receptores que controlan esta liberación de neurotransmisores, se pegan distintos fitocannabinoides. Los dos principales es el CBD y el THC. Entonces, si ustedes logran estimular, o si logramos estimular este tipo de receptores en una persona con dolor, vamos a disminuir, ojo, no estoy diciendo eliminar, disminuir este tipo de señales nocivas, y también efectivamente, o la consecuencia corporal sería disminuir el dolor. Ahora ustedes me dicen, actualmente el cannabis, mucha gente lo trata como el hongo michoacano, que sirve para todo. Pues no sirve para todo, pero sí sirve para muchas cosas. ¿Y por qué sí sirve? Pues si ustedes buscan representantes del sistema endocannabinoide, es decir, los receptores, en distintos sistemas y en distintos órganos o tejidos del cuerpo, pues los van a encontrar desde cerebro, que ya sabemos, les acabo de decir que está ahí en las sinapsis. Y un dato interesante es que el receptor de membrana más expresado en el cerebro humano es el receptor CB1, pero también está en los pulmones, también está en el hígado, también está por ejemplo, en los órganos reproductivos. Otro ejemplo, un exceso de anandamida en el órgano reproductivo femenino, ¿qué es lo que te va a hacer? Infertilidad. ¿Por qué? Pues porque está alterando la homeostasis de un sistema particular. Ahora, el CB2, que está más relacionado a la regulación del sistema inmune, está en vaso, está en nódulos linfáticos, está en todas las células del sistema inmune, innatas y adaptativas. De innatas hablamos macrófagos, neutrófilos,
mastocistos, etcétera, etcétera. Las adaptativas, linfocitos B, linfocitos T, natural killers, ahí encontramos receptores CB2. Y todo esto se puede modular. ¿Para qué? Se ha visto que es inmunomodulador. ¿Eso qué quiere decir? Que atenúa una respuesta exacerbada del sistema inmune. El sistema endocannabinoide puede modular esa parte. Ahora, todo esto está muy interesante. ¿Y cómo lo vamos a conectar con el dolor? Pues básicamente ya habíamos definido que una enfermedad, un dolor crónico no tiene cura y es un problema de salud actualmente. Y enfermedades crónicas que conocemos, bueno, pues artritis, las enfermedades neurodegenerativas, lupus, psoriasis, y obviamente el cáncer no es una enfermedad crónica, pero es una enfermedad bastante agresiva, ¿no? Que tiene alterados muchos sistemas, al igual que en todas estas. Y esta es una escala que le llaman una esfera del desarrollo de una enfermedad. Es para psoriasis, pero básicamente empieza por algo muy pequeño, como puede ser un desencadenante que te genera en la psoriasis unas placas, y conforme va avanzando tu enfermedad, de ser local puede volverse sistémicas y generar microinflamación, que tiene que ver con dolor, resistencia a insulina y obesidad, y a su vez eso te genera otro tipo de enfermedades como infartos, síndrome metabólico, arteriosclerosis, etcétera, y va aumentando la gama de efectos secundarios que puede tener este primer desencadenante, ¿no? Como depresión, ansiedad. Obviamente esto en el caso de la psoriasis genera una estigmatización por las placas y la deformidad que genera, los costos de los tratamientos, los tiempos de esos mismos que son muy largos y muchas veces no son suficientes esos tratamientos para mejorar una calidad de vida. Y entonces el paciente entra en una depresión y en un loop que va generando una mayor cantidad de dolor, de ensimismamiento que se refleja en dolor, no solo emocional, no solo físico, sino también emocional. Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta de que el sistema endocannabinoide puede modular señales de dolor, que el dolor crónico viene de distintos puntos y que es muy diferente al dolor agudo, cómo el cannabis puede ayudarnos a mejorar la calidad de vida y disminuir el dolor. Va, pues antes de ello, pues tenemos que hablar de la planta. ¿Y qué es lo que sabemos de la planta? Pues ya todos, mucha gente que estamos involucrados en esto, pues sabemos que hay 3 distintas especies. Una pregunta típica es, ¿la marihuana, el cáñamo, la weed, etcétera, es lo mismo? La respuesta de todo biólogo es, pues depende, ¿no? Depende del contexto y depende de la especie. Pues hay 3 especies. La sativa, que es muy usada en la parte más bien industrial. La índica, que generalmente es más chaparrita y con más follaje, cuyas flores son muy ricas en fitocannabinoides, y la ruderalis, que es una planta, digamos, considerada ancestral. Esto era en la época de Linneo, en la época de Lamarck, 2 naturalistas muy importantes que describieron y que hicieron la clasificación biológica de muchas especies, incluyendo la sativa por Linneo, la índica por Lamarck. Ahora ya no es así y ahorita les voy a platicar por qué. Lo que sí les tengo que decir es que la cannabis es una planta dioica. ¿Eso qué quiere decir? Que hay plantas macho, hay plantas hembra, que se diferencian por el tipo de flores. Unas son más abombadas que otras y que se llenan de aire, que al explotar liberan el polen, y las otras tienen su pistilo en donde se genera la polinización para generar semillas. Y una de las preguntas que siempre me hacen, ¿se puede distinguir una variedad de otra por las semillas? La respuesta es, pues no, la verdad es que si se dan cuenta que hay distintas variedades y las semillas son muy parecidas, no hay manera de distinguir entre una y otra. La única manera es a través de sus moléculas bioactivas, principalmente fitocannabinoides. Pero no son los únicos. Existen otras moléculas bioactivas que son flavonoides y terpenos. Los flavonoides generalmente dan color, no solo al cannabis, sino a todas las plantas. El cannabis tiene toda una colección, no me voy a detener en cada una de ellas. Es importante, la quiero resaltar nada más para que sepan que existen. Los terpenos, pues son las moléculas que le dan el olor y también tienen muchas aplicaciones medicinales. Por ejemplo, el geraniol, suena a geranio, ahí fue donde se describió, que es una molécula que se ha clasificado, por ejemplo, como antitumoral, ¿no? Antioxidante y neuroprotectora. Entonces, el cannabis no solo se trata de fitocannabinoides, sino de otras moléculas de interés biomédico que se pueden explotar. Pero si nos centramos en los fitocannabinoides, pues hay una gama de 10 familias diferentes que actualmente suman alrededor de 120, 130 diferentes
fitocannabinoides identificados en variedades particulares, ¿no? Recordemos que los humanos somos muy activos en la modificación de nuestro entorno y el cannabis no es la excepción. Mucha gente ha hecho cruzas de distintos tipos de cannabis y ahora se tiene una cantidad de variedades impresionante. Golden Acapulco, la Kush, la Mango, etcétera, etcétera. Todo eso son por cruzas artificiales. Y por ello se han detectado diferentes cannabinoides. Los principales pues son el CBD o el cannabidiol, que tiene propiedades antibacteriales, ansiolíticas y promueven el sueño. El THC, que obviamente es la molécula por excelencia de los usuarios de uso adulto, que es la que nos genera el estado high, el estado pacheco, el estado divertido, el estado canábico. Sin embargo, también tiene propiedades antiinflamatorias y aunque aquí no está mencionada, antinociceptivas, así como antimicrobiales. También está el cannabinol, que es otra molécula que muy sonada por ahí, que también tiene efectos analgésicos, antidiabéticos y que promueven el sueño. Sin embargo, pues básicamente la estigmatización del cannabis se debe al tetrahidrocannabinol o THC. Las otras no voy a meterme mucho en detalle porque son moléculas que también se han probado experimentalmente, sobre todo efectos benéficos en algunos padecimientos, pero todavía no se conoce mucho. Es un campo en crecimiento. Y ahora sí, les mencionaba, antes había 3 especies, sativa, indica y ruderalis. Ahora es un poco obsoleto tratar de clasificar así las variedades. Si ustedes se meten a páginas donde venden semillas, hay algunas que dicen 60% indica, 40% sativa. Eso me suena mucho a 80% fuerza, 40% inteligencia, ¿no? Una película clásica por ahí. Pues ya no es así. Ahora más bien se clasifica por la cantidad de tetrahidrocannabinol o la cantidad de cannabidiol que sintetiza cada una de las plantas, generando 3 distintos tipos, quimiotipos en específico. El quimiotipo 1, que es rico en CBD y bajo en THC. Aquí está la relación. Un quimiotipo 2 que tiene cantidades equiparables de los 2 fitocannabinoides y un quimiotipo 3 que es rica en THC. Para fines medicinales se ocupan el quimiotipo 1, rica en CBD, y principalmente quimiotipo 2, que es más o menos equilibrado. El quimiotipo 3, paradójicamente, ha sido muy utilizado para dolor en Estados Unidos y principalmente a través de moléculas sintéticas como la nabilona, que es un THC sintético y que se utiliza, que de hecho está aprobado por la FDA para tratar efectos como dolor crónico, para tratar efectos secundarios de la quimioterapia como el vómito, etc. Sin embargo, también se puede usar para otras cosas, como es el dolor crónico, ansiedad, estrés, insomnio, que ya se los acabo de mencionar. Y esta es una rueda canábica en donde, si se dan cuenta, básicamente ya sea el CBD solo puede utilizarse para ansiedad o combinado con THC para otras afecciones psicoemocionales. Para dolor, que está aquí abajito, tenemos que una combinación de muchos cannabinoides, lo que le llaman el amplio espectro o full spectrum. Realmente lo correcto es decir amplio espectro porque full spectrum se refiere a todas las moléculas que tiene la planta en su totalidad. Nosotros solo extraemos de flores, entonces es amplio espectro. Para dolor, una combinación de CBD con cannabidiol y con la forma ácida de tetrahidrocannabinol sirve para artritis, inflamación y espasmos musculares, fibromialgia, un coctelito, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, si ustedes me dicen, oye Ángel, fíjate que tengo un conocido que está en quimioterapia y tiene muchas náuseas y vómito, ¿qué le recomendarías? Lo primero que le voy a recomendar es que vaya a ver a su médico y le diga que quiere utilizar cannabis. ¿Por qué? No vamos a hablar de eso hoy, probablemente en otro, por falta de tiempo, pero los fitocannabinoides pueden alterar el efecto de terapias antineoplásicas como las quimioterapias. Entonces, lo primero es, ve a ver a tu médico, dile que quieres tomar cannabinoides y a partir de ahí que te recomiende qué fitocannabinoide, yo probablemente le recomendaría THC y en qué dosis para evitar un efecto nocivo de su terapia antineoplásica. Más específicamente, el cannabidiol, ¿cómo se emplea? Pues para dolor crónico, asociado a enfermedades como la artritis y fibromialgia en dosis más o menos alta, ansiedad y trastornos relacionados como efectos ansiolíticos y trastornos de estrés postraumático. De hecho, a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que les dieron para este tipo de trastorno del estrés postraumático fue cannabis.
Para la epilepsia, el cannabidiol es excelente, sobre todo para epilepsias refractarias como el Lennox-Gastaut y Dravet. Generalmente son muy fuertes en pacientes infantiles. Mejora los trastornos del sueño, reduciendo el insomnio. Esto es lo que hace la latencia entre que te acuestas a dormir y entras a un sueño profundo. El cannabidiol reduce ese tiempo y además aumenta tus ondas de sueño lentas, que eso qué quiere decir, que es un mejor descanso. Y obviamente para el dolor neuropático, por ejemplo, el causado por la neuropatía diabética. También para trastornos como Parkinson y esclerosis múltiple. Y aquí le pongo 2 asteriscos porque en Parkinson, enfermedad de Crohn, se está estudiando mucho porque es dosis dependiente. En algunas dosis para algunos pacientes funciona muy bien y para otros aumenta, por ejemplo, el temblor, muy típico de este tipo de enfermedad, ¿no? Y para la enfermedad de Crohn, en algunos pacientes no le hace nada, pero a otros sí. Depende de cada uno. También se ha empleado para la adicción, sobre todo el tabaco, alcohol y algunas drogas, para disminuir el efecto de, ay, se me fue el nombre, para reducir la ansiedad asociada a la, al síndrome de abstinencia. Exacto, perdónenme, a veces se me va un poquito la onda. Y también en la esquizofrenia el cannabidiol puede ser utilizado con algunas dosis y lo pongo con un asterisco porque también se ha relacionado a efectos a efectos psicóticos, ¿no? A crisis psicóticas. Entonces, en pacientes con esquizofrenia debe de estar directamente vigilado y medicado con dosis a través de su psiquiatra, ¿no? Lo puede ocupar, pero con dosis muy específicas. Y pues básicamente hasta aquí quedaría esta parte de cómo se puede emplear el cannabis y en dónde se puede emplear el cannabis y algunos cannabinoides en algunas afecciones. Y para finalizar les quiero presentar a nuestro Instituto Biocana. Somos la cooperativa científica. Está integrado por la maestra en ciencias Alicia Cañas, la maestra en ciencias Blanca Ramos, Raquel Sánchez, que también es maestra en ciencias, especialista en cultivo, especialista en moléculas de interés biotecnológico o biomédico. Alicia es especialista en cáncer y el doctor el biólogo Irving Archundia está haciendo su maestría en plantas medicinales en la Universidad del Estado de Morelos. Todos nosotros formamos Biocana y todos nosotros hemos intentado generar distintos tipos de productos para tratar distintos padecimientos. Los voy a decir muy rápido. Una línea rica en CBD, una línea de amplio espectro que puede ser en ungüentos o tópicos y sistémicos, que dependiendo del padecimiento nosotros generalmente podemos recomendarles algo para que se lo lleven a su médico y su médico decida si pueden o no tomarlo. También damos cursos y talleres alrededor de la cadena de valor del cannabis y pues básicamente yo me voy a despedir con esto que es el dolor, esta frase de Buda, que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Por favor, vayan a acompañarnos al simposio, va a estar bien interesante. Va a ser el 17 de noviembre y aquí los esperamos en Cuernavaca. Y pues por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Doc. Pues muy interesante como siempre. Si quieres dejo esa pantalla, bueno, justo te ibas a decir por si quieren hacerle ahí copiar los datos o demás. De todos modos, en el primer comentario de este video ya está el link del registro. Por si les interesa, bueno, ya saben de qué podría tratar o todas las cosas interesantes que podríamos encontrar en ese simposio. Ahí si gustan registrarse, bueno, pues está la invitación abierta. Y bueno, pues ahorita todavía no tenemos preguntas por parte de la comunidad, pero yo sí tengo algunas. Espero ser breve porque normalmente siempre me extiendo un poquito, pero bueno, es un tema bastante interesante y pues creo que lo amerita. Mira, lo primero no tiene mucho que ver tanto con el tema de los cannabinoides, ¿no? Es un poco con esto último que comentabas, ¿no? Del Instituto Biocana. ¿Cómo nace? O sea, ¿cómo se encuentran personas de ciencia de pronto interesadas en este tema? ¿Cómo arman su equipo? ¿Por qué deciden darle este enfoque más empresarial? Porque finalmente es un emprendimiento, ¿no? Con todas sus características.
también están interesados en publicar, o sea, porque pues también en la academia todo el mundo, ¿no? Está buscando siempre tener una publicación más o demás. O sea, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Cómo nace este instituto, Doc? Ah, tienes tu micrófono, nos quedó el micrófono apagado, no sé ahí qué pasó. ¿Ya Ahí me está, escuchas? sí, perfecto. Perdóname, es que problemas técnicos. Es la primera vez en esta plataforma, pero bueno. Surge de dos necesidades, querido amigo. La primera es básicamente buscar alternativas para personas que sufren enfermedades crónico-degenerativas a través de las plantas medicinales, de los activos de las plantas medicinales. Obviamente el cannabis fue el primer foco por todo lo que está pasando a nivel social. No podemos separar la parte, digamos, empresarial o científica de nuestro entorno, sino pues básicamente hacemos ciencia de gaveta, perdón. Y la otra es de generar nichos de trabajo para personal altamente calificado como las personas que hacen un posgrado, no en ciencia sobre todo. Todos sabemos, no es un secreto que hay pocos espacios laborales para nosotros, ¿no? Entonces, la idea es aplicarlo, nuestras competencias profesionales directamente en algo que beneficie a un sector de la población. Y en el sector de la población que nosotros queremos impactar son los enfermos que tienen padecimientos incurables. De ahí surge. Y luego, ¿cómo se volvió una cooperativa? Pues básicamente eso es gracias a nuestra compañera Raquel, que nos habló de la economía social y solidaria y de cómo darle el enfoque de no tener un inversor que nos pide 40, 50% de nuestro emprendimiento y pues mucho trabajo, que está bien porque pues son maneras de trabajar, pero pues a nosotros nos gustó más esta parte de ser una cooperativa y nosotros ser autogestivos, como lo son ustedes también, ¿no? Sí, efectivamente es un modelo bastante interesante, ¿no? El modelo de organización horizontal. Y sobre todo eso de no depender de un inversionista porque generalmente son muy invasivos y bueno, hay que ajustarse siempre a sus intereses primero y después a los del resto, ¿no? Entonces sí, me parece una buena explicación. Justo te quería preguntar también, o sea, ¿qué tan alejado está de tu línea de investigación? Porque tú, bueno, también eres académico en el Instituto de Biotecnología. Eh, ¿Qué tan alejado está de la línea de investigación en la que estás involucrado académicamente hablando? Mucho. Yo en mi labor académica en la UNAM es sistema inmune y más bien tiene que ver con moléculas correceptoras e interacción patógeno huésped. Y pues básicamente no tiene mucho que ver con lo que hago en la UNAM, ¿no? Básicamente es otra línea y allá hacemos proyectos de investigación básico, de ciencia básica, está perfecto. Y pues no, hay el cannabis en mi laboratorio o en el laboratorio donde yo estoy adscrito en la UNAM, no tiene nada que ver, es más, ni se menciona. Eso es completamente aparte. Sí queremos publicar con cannabis, pero como tú lo sabes, si en la academia es difícil teniendo todos los recursos, como independiente, pues es aún más, ¿no? La idea es un reto que queremos hacer y que queremos lograr. Así es, está perfecto. Oye, pero ya no es tanto tabú como era hace unos años, ¿no? El tema de hablar de cannabis como propuesta de línea de investigación. Recuerdo que pues, varios años, pues no podías abiertamente decir que ese era tu tema, o bueno, que querías dedicarte a ese estudio, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esto en el tiempo? Bueno, en el corto periodo de tiempo que nos ha tocado ver. Pues no ha cambiado demasiado. Cuando vas y te paras a un foro a hablar de cannabis, la primera frase que escuchas de cualquier persona es, saca el toque para entenderte, ¿no? Saca para andar iguales. Pues el estigma sigue, definitivamente, ¿no? Y pues es contra lo que estamos, no luchando, estamos educando. Yo creo que la idea es educar, entender que es una planta noble, que es una planta de poder, hablando desde la medicina tradicional, y que como una planta de poder se tiene que respetar exactamente su uso, sus alcances y sus limitaciones se deben de entender bien. El cannabis no es inocuo. Claro.
Sí, no, sí, totalmente. Fíjate que, bueno, ahorita viendo tu presentación, igual fue una presentación que aborda muchas perspectivas, ¿no? O sea, desde lo fisiológico, lo celular, ¿no? Lo bioquímico. Eh, Ahí sí creo que los biólogos, por ejemplo, pues tenemos cierta ventaja, ¿no? Digamos, el biólogo que se forma como un todólogo que sabe un poquito de todo, pero no se especializa en nada al principio, bueno, pues creo que ahí sí, sí hay una ventaja, ¿no? Entonces, en algún momento me decían que, pues obvio, los que iban a estudiar el cannabis eran biólogos y yo creo que se referían a eso. Sí, pues de hecho, cuando me postulé para el diplomado, uno de los requisitos para entrar a ese diplomado en particular es tener conocimientos de bioquímica, biología molecular, biología celular, neurociencia, etcétera, etcétera, porque es integrar todo lo que vamos conociendo en las distintas ramas en una sola perspectiva, ¿no? Para generar esto, que no es exclusivo de la endocannabinología del sistema endocannabinoide, pero sí los actores que se... Sí, los actores para esta obra de teatro en particular son muchísimos y todos deben de estar más o menos, por lo menos conocidos, ¿no? Saber de lo que se trata. Así es. Bueno, otra cosa que me llama mucho la atención es la institucionalización que se está dando. Bueno, asociación civil como la tuya, pero también nos mencionabas por ahí la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide. ¿Ellos quiénes son? ¿Qué se está haciendo? Fíjate que a ellos los conocimos justo en una colaboración con una médico, una psiquiatra muy reconocida, se llama Carmen Amezcua. Eh, nos habló de ella es una asociación de profesionales de la salud, es encabezada por el doctor Luis David Suárez, es mi mentor, es uno de mis mentores, y él se fue a formar a Uruguay con otra de mis mentoras, la doctora Raquel, y de ahí surgió la idea de empezar a hacer grupos de profesionales de la salud y de científicos que realmente le dieran la seriedad a esta parte de la medicina basada en fitocannabinoides. Ellos hacen diplomados, hacen algunas pláticas, a donde los invitan van a venir acá al simposio. Entonces, básicamente, es educar y decirle a las personas que hay posibilidades, pero hay que ser cautelosos. El cannabis no es para impacientes, es para pacientes que quieren mejorar su vida. Así es, y una de las cosas que ha limitado el progreso en la legislación, pues es la falta de conocimiento y de educación como, bueno, que justamente es lo que están haciendo ustedes y otras asociaciones. Bueno, eso no fue el tema de la plática, pero quería preguntarte, ¿cómo va ese tema de la legislación? ¿Qué nos faltaría o de qué manera podríamos contribuir bueno, desde nuestra perspectiva como científicos, pues a que se tome una decisión, pues sí, no, cuánto, qué, o sea, ¿cómo podemos aportar algo, Doc? Pues es complicado. La diplomacia científica no es algo que en México se lleve a cabo de manera metódica, al contrario, ¿no? Siempre hay un hueco entre el poder legislativo y el poder científico, porque también es un poder, ¿no? Uh -huh. A final de cuentas. La manera yo creo que de abordarlo es justo abriendo foros, invitando a políticos a los foros que entiendan y eventualmente proponer alguna estrategia. Ya hay un reglamento que fue aprobado en el 2021. Sin embargo, ese reglamento te manda a reglamentos secundarios que tienen que ser expedidos por secretarías, la Secretaría de Salud, COFEPRIS, la Secretaría de Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera, dependiendo de lo que quieras hacer. Cuando tú vas a esas secretarías y preguntas por este tema, pues todavía no se han hecho los reglamentos. Te dicen, no se puede, no es posible, no sé qué, porque no existen. Entonces, pues foros, mesas de trabajo para establecer qué sí se puede hacer, hasta dónde se puede hacer y definitivamente qué no se puede hacer, estaría genial. El CBD se puede recetar, se puede vender, se puede comercializar, pero cuando les hablas de THC se pegan el grito en el cielo y estás invocando al diablo, básicamente. Cuando es lo mejor para el dolor crónico, el THC, por ejemplo. Sí, no, pues sí, o sea, lo que nos comentaste ahorita del mecanismo, por ejemplo, por el cual podrían estar funcionando los endocannabinoides, a mí desde mi perspectiva de biólogo estructural, que es lo que hice en el doctorado, se me ocurren
varias preguntas que se podrían resolver desde ahí. Y seguramente a un biólogo celular se le ocurrirían algunas maneras de abordar el problema, y a un fisiólogo, y a un médico, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que hay mucho por hacer y que es un área bastante interesante pues para empezar a incursionar en ella. Pues bueno, eso es todo lo que yo tenía que platicar. Bueno, ahorita no sé si alguien más vaya a hacer alguna pregunta, pero bueno, de entrada me parece muy, muy interesante y muy importante la labor que están haciendo como Instituto Biocana. Esa integración, ese trabajo en equipo que hacen los científicos, me parece siempre muy, muy poderoso. O sea, creo que, como bien lo mencionas, pues es una manera también de hacerle frente a la falta de oportunidades que de pronto hay en las instituciones existentes, ¿no? Hacer nuestras propias instituciones y, bueno, pues crear nuestros propios caminos, nuestras propias líneas de investigación y resolver problemas que pues son importantes de resolver y que a lo mejor desde una perspectiva más independiente se pueden abordar más fácil, ¿no? Sí, yo creo que para trabajar en esta área debe de ser un grupo multidisciplinario. Biólogos moleculares, biólogos estructurales, médicos, veterinarios, obviamente pues la parte comercial para poderlo sostener, ¿no? Administradores, etcétera, etcétera. Cultivadores, o sea, el colectivo no hablé mucho de eso porque no fue el tema, pero el colectivo engloba comunidades, engloba personas que realmente quieren, primero que han cultivado cannabis, pero que lo quieren hacer de manera legal y formal. Entonces, desde una perspectiva más integral, y eso está perfecto. Entonces, por eso el Instituto Biocana siempre pone un chorro de logos, porque colabora con todo el mundo. ¿Para qué? Pues para crear algo. Uno no puede hacer todo, uno no sabe todo. Entonces, hay que poder colaborar. Y pues Sí, así ustedes es. y ahí vamos en el camino, ¿no? Vamos a hacerlo. Sí, Ojalá que totalmente. tomar cursos de esto. Sí, pues ahí está también la invitación y ahí está el spoiler. También eventualmente vamos a tener talleres relacionados con estos temas. Y bueno, pues ya en su momento les estaremos haciendo llegar muchos más detalles. Por ahora parece que es todo, Doc. No sé si quieras dar algún último mensaje. No le tengan miedo al cannabis. El cannabis es una herramienta y no una solución a distintos problemas. Nada más. Perfecto, súper bien. Pues ahí está el tema. Súper interesante. Muchas gracias, Doc. Otra vez, otro seminario web muy, muy interesante. Y bueno, pues ya está. Ahí está el tema en la mesa. Y pues bueno, ya no es como que podamos simplemente no atenderlo, ¿verdad? Bueno, entonces nos vemos el siguiente martes en otra transmisión de algún webinar relacionado con bioquímica y biología molecular. Muchas gracias al doctor Ángel por haber participado. Ahí está en la liga en el primer comentario para el tema del simposio. Y bueno, pues nos vemos por ahí, por el simposio. Que estén muy bien. Acá nos vemos. Saludos a todos. Bye.